gran bendición es poder iniciar con ustedes un nuevo programa cada día. Realmente para nosotros es una satisfacción grande estar educando, compartiendo con médicos de diferentes especialidades desde hace 9 años en Avances en Salud, 10 en Televisión Educativa Nacional, Canal 10. Realmente el esfuerzo y todo lo que los médicos han hecho junto a Avances en Salud ha sido de gran ayuda para la población hondureña. Creo que estamos cumpliendo y hemos cumplido nuestra meta de sembrar esa semilla de educación en salud que tanto nos hace falta. Este es el mes dedicado a la lucha en la prevención contra el cáncer de mama. Y qué importante es tener conciencia. Usted puede obtener toda la información, pero es el anhelo, el deseo, y lo he podido ver a través de campañas que hacemos a través de las redes sociales con nuestros pacientes y que dicen, bueno, está bien, ¿y cuál es el precio? Porque nos fijamos más en el precio de la mamografía, en el ultrasonido, que en nuestra salud, que en hacer medicina preventiva, en creer que Dios nos puede prestar muchos años de vida si nosotros nos cuidamos y podemos anticiparnos a las enfermedades. Y hay veces en las que no tenemos respuesta ni aún teniendo la oportunidad, pero si nosotros hacemos de nuestra parte, realmente quedamos con la satisfacción de que nos hemos cuidado, hemos hecho la medicina preventiva como tiene que ser y nos hemos amado sobre todas las cosas. Al hablar de este tema, realmente se dice fácil, pero solo la persona que pasa por cáncer sabe lo que implica gastos económicos y más allá, nuestro desgaste emocional, físico, orgánico, la de nuestras familias. Tenemos que tener conciencia. Somos seres humanos todos y nadie está exento de tener ninguna enfermedad. Todos estamos aquí viviendo y creyendo en fe, pero para eso tenemos que tener una guía. Hoy nos acompaña una invitada muy especial que nos va a hablar acerca del papel o el rol del ginecólogo en la detección y prevención del cáncer de mama. La doctora Jessica Zelaya está con nosotros, una excelente ginecóloga con mucha experiencia en relación al tema. Bienvenida, doctora. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenas noches, doctora. Gracias por la invitación. Pues para mí es un placer educar a la población y orientar en lo que respecta al área de ginecología. Y pues hoy vamos a hablar cuál es el rol que tenemos los ginecólogos en la detección, ¿verdad?, temprana del cáncer de mama. Doctora, ¿cómo usted ha visto a lo largo de estos años o este año el comportamiento del cáncer, el comportamiento también de nosotras, las mujeres, cómo va cambiando, cómo van asimilando, si se están realizando más chequeos, hay más conciencia? ¿Cómo ha visto todo esto usted? Sí, creo que hay un impacto importante en la educación y, como dicen las diferentes campañas, en la concientización para el diagnóstico temprano del cáncer de mama. Como se menciona, de repente no podemos evitar que el cáncer se presente en algunas pacientes, ya que hay muchos factores que influyen en el inicio de esta enfermedad. Pero el objetivo de estas campañas es diagnosticar tempranamente la enfermedad del cáncer y de esta forma pues favorecer el pronóstico, la sobrevida. Cuando hablamos de sobrevida nos referimos al periodo de vida a partir del diagnóstico después de 5 años, ¿verdad? Entonces, las campañas tienen como propósito entonces diagnosticar tempranamente para que estas pacientes pues tengan mayores probabilidades de sobrevivir a esta enfermedad. El rol del ginecólogo es sumamente importante, porque usualmente las pacientes buscan los niveles de atención primario, a veces el médico general, pero usualmente en medio privado y también público ya se busca al ginecólogo como una primera vía de atención, y donde realmente se preocupan muchas pacientes y otras de forma incidental, donde el rol de ginecólogo está en su clínica, pero la paciente tal vez no llega por motivo de mamas, pero sí el ginecólogo la evalúa y es ahí donde hace detección temprana. Así es. El ginecólogo o la ginecóloga, considero, es el médico de cabecera de las mujeres, ¿verdad? Sí. Debería serlo, porque la paciente llega a nosotros y es ahí donde, como parte de nuestras evaluaciones y en la plática, vamos a ver
en qué consiste esa intervención, cómo nosotros podemos orientar a nuestras pacientes, y las pacientes tienen dudas, nos las hacen y nosotros podemos orientarlas y dirigirlas hacia un diagnóstico temprano. Doctora, ¿cómo cuando una paciente llega a la consulta y es difícil, pero creo para el ginecólogo o la ginecóloga, palpar masas e investigar, bueno, necesitamos estudiarla a profundidad? ¿Cuántas de esas pacientes aproximadamente, porque sabemos que no hay estudios específicos o exactos y en relación a la consulta tampoco, pero cómo está la incidencia de pacientes que usted palpa o que detecta en su consulta y que están relacionadas con sospechas de enfermedades, tanto benignas como malignas, que también de eso usted nos va a hablar? Así es. Bueno, casualmente, bueno, y en relación al Mes Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y toda la información que se da a través de los medios de comunicación, las pacientes ahora se están preocupando y se están revisando. Y ¿qué le diré? Tal vez el 25% de las consultas ginecológicas están relacionados a trastornos relacionados con la mama. Vemos aquí en la primera diapositiva cómo nosotros podemos intervenir en ese aspecto. Generalmente la paciente tiene un motivo de consulta o razón de la visita ginecológica. En este caso, orientado al problema de mama, la paciente dice, bueno, doctor, yo vengo porque me siento una pelotita en la mama, o me duele el pecho, o tengo alguna secreción, o tengo alguna asimetría, o alguna preocupación que la paciente tiene en su mama, y entonces ella nos visita para que nosotros le orientemos, la evaluemos y podamos hacer un diagnóstico. Y en este caso, diagnósticos diferenciales, ¿verdad? De decir, esta es una enfermedad de origen benigno o es una enfermedad o una alteración que hay que estudiar porque tenemos una sospecha de malignidad. Y en el peor de los casos, pues, hacer el diagnóstico y confirmar el diagnóstico de cáncer de mama. Siempre dentro del interrogatorio nosotros debemos investigar o indagar si la paciente ha tenido antecedentes familiares de cáncer de mama o de otros tipos de cáncer, de tiroides, de estómago, de ovarios o otro tipo de patologías oncológicas como parte del interrogatorio. Y dentro de ellos más importante es tener el antecedente de cáncer de mama en primer grado, que ya a lo largo del mes han habido visitas donde se ha hablado específicamente del cáncer de mama, pero aquí sí es importante conocer ese antecedente. Bueno, algo importante además es, y les traía estas imágenes de la glándula mamaria, cómo la mama es una parte importante del cuerpo de la mujer y que el ginecólogo debe conocer muy bien y debe ser parte de la exploración al momento de la revisión ginecológica. Y vemos que la glándula mamaria pues tiene componentes grasos, tiene tejidos, tiene conductos, tiene la areola y todo esto, y aparte de esto hay músculos que dan sostén a la glándula. Entonces el ginecólogo, conociendo todas estas cosas y como parte de la evaluación, aparte de averiguar sobre los antecedentes personales, oncológicos o familiares relacionados con cáncer, podemos tener también antecedentes personales. Si esta paciente ha tenido cáncer, si en algún momento le han hecho algún tipo de biopsia por sospecha de cáncer, o si ha tenido algún tipo de patologías, ya sea de origen benigno, enfermedades fibroquísticas de la mama, antecedentes de biopsias por fibroadenomas o algunas alteraciones relacionadas. También dentro de la evaluación que nosotros hacemos es muy importante conocer el historial ginecobstétrico de la paciente, como cuántas gestas, cuántos embarazos, abortos y todo lo relacionado con la historia ginecológica. Otro dato interesante que nosotros debemos conocer es si la paciente dio lactancia, cuánto tiempo dio lactancia, qué periodos hubo de descanso entre un embarazo y otro, si la paciente ha tenido antecedentes de uso de terapias de reemplazo hormonal. En aquellas pacientes que están en procesos o periodos perimenopáusicos y que han usado terapia de reemplazo hormonal, importante saber el tiempo de uso, si ha sido mayor de 5 años, si ha sido menor de 5 o cerca de los 10 años, porque todos estos son factores de riesgo
que pudieran estar relacionados al desencadenamiento de la enfermedad. En este caso, sospecha de cáncer de mama. Aquí vemos un ejemplo de algunas patologías que son de origen benigno y que pueden ser una razón, una causa de visita de las pacientes a nuestros consultorios. Aquí podemos, solo para conocimiento, en realidad solo vamos a hablar de forma general, algunas alteraciones que las pacientes pueden presentar, en este caso, algunas enfermedades no proliferativas, proliferativas sin atipia y algunas lesiones proliferativas con atipia. Dentro de las proliferativas, o no proliferativas, perdón, podríamos mencionar los quistes de mama, que es una patología muy frecuente en nuestras pacientes, algunos engrosamientos que se dan dentro de los conductos, que estos se llaman hiperplasias leves. O podemos encontrar algún tipo de calcificaciones. Cuando platicamos con las pacientes les mencionamos que no todas las calcificaciones son sinónimo de cáncer. Hay diferentes tipos de calcificaciones, pero sí es importante saber que hay un tipo de calcificación específica que es sospechosa de malignidad, ¿verdad? Y que esta se diagnostica mediante el estudio de mamografía. Podemos encontrar fibroadenomas, que son nódulos sólidos, o pelotitas o como gomitas que la paciente puede encontrarse en su mama. Y sí recordar, y más adelante vamos a hablar, cuándo es el momento ideal para la revisión de la mama. También podemos encontrar en estas patologías lo que se llaman papilomas. Algunos papilomas intraductales, en este caso, son crecimientos de nódulos que se dan dentro de los conductos de la mama. Estas alteraciones son no proliferativas. Podemos encontrar otras, por ejemplo, que no están relacionadas con atipia, o sea, sin atipia, como algunas adenosis, que estos son diagnósticos de biopsia. La paciente de repente presenta alguna alteración en su mama, algún nódulo que puede parecer nódulo, pero en realidad es tejido mamario que se llama adenosis, y eso se diagnostica una vez que nosotros hacemos la biopsia. Las lesiones que dan esclerosis y algo otras alteraciones. Podemos encontrar ahí, por ejemplo, también algunas menciones de lo que es la enfermedad fibroquística. Esto es una patología muy frecuente en el consultorio y aquí mencionamos de forma general que la mastopatía fibroquística puede ser crónica, puede ser aguda y que generalmente inicia más o menos entre los 20 y 25 años. Hay pacientes que de los 17 años comienzan a presentar o manifestar alteraciones y en estos cambios fibroquísticos podemos encontrar dilatación de conductos, formaciones de quistes, formaciones de fibroadenomas, molestias. Generalmente la enfermedad fibroquística puede ser dolorosa. Y esto es algo importante que le mencionamos a las pacientes. Y que es bastante frecuente, doctora. Muy frecuente, benigno, y puede molestar con dolor. Y después de esta pausa comercial seguiremos hablando acerca del tema, así que por favor no nos cambie. Es un tema de vital importancia para usted y toda su familia. Quédese con nosotros. Tenemos más que contarle con respecto al rol del ginecólogo en la detección temprana del cáncer de mama. Y como ustedes han escuchado, es un rol que es de competencia para todas las personas, para nosotros conocerlo. ¿Por qué? Para nosotras las mujeres y también los caballeros, que en algunos de los casos también podrían presentar alguna alteración, y también hay casos de cáncer de mama menos común, claro, pero los hay, donde el ginecólogo, ustedes han visto todas las evaluaciones que realiza, tiene que saber mucho de medicina, de anatomía, de fisiología y todo lo que la doctora les ha explicado, hacer diagnósticos diferenciales, por supuesto que también por medio de ayuda de métodos diagnósticos para poder orientar a la paciente de manera correcta. La doctora nos estaba hablando también con respecto a la enfermedad fibroquística de la mama, que es muy, pero muy frecuente. Así es. Mencionábamos que es una causa frecuente de consulta porque es sintomática, es molesta y que en este caso también se puede relacionar dentro de los síntomas lo que se llama la mastodinia o mastalgia, que es dolor de la mama.
y que esta puede estar relacionada o no con el ciclo menstrual. Aquí vemos vemos la diferencia de algunos, por ejemplo, las mastopatías o alteraciones benignas, ¿verdad? Puede afectar generalmente componentes glandulares, pero les decía, puede dar formación de quistes o dilatación de conductos o fibroadenomas. Y la otra parte son las displasias, que son tumores no malignos que están dados o vienen del componente del lóbulo mamario. Vemos acá adelante un ejemplo nuevamente de una glándula mamaria donde observamos la presencia de varios quistes dentro del tejido mamario, y estos muchas veces la paciente se los detecta, o en otras ocasiones el médico durante la exploración física puede encontrarlos. Y pues hay que realizar algunos estudios complementarios. En aquellas pacientes menores de 40 años, el estudio de elección es el ultrasonido, y el ultrasonido tiene como objetivo diferenciar entre un nódulo si es sólido o es quístico. Quístico se refiere de contenido líquido, y sólido pues que no hay líquido en su interior, ¿verdad? Vemos aquí otras situaciones que pueden ser motivos de consulta al ginecólogo. Tumores que parecen quistes, pero en este caso relacionados a las mujeres que dan lactancia, donde hay un acúmulo de leche. Entonces se hace una tumoración en la glándula mamaria y la paciente puede buscar la atención médica. Esta no está relacionada a efectos inflamatorios, sino la presencia de una tumoración. Y luego el diagnóstico pues se hace mediante ultrasonido, o podemos hacer una punción, un aspirado, y ver que sale leche. Entonces es el diagnóstico de un galactocele. Vemos también, por ejemplo, las mastitis. Las mastitis son inflamaciones de la glándula mamaria, que estas pueden ser agudas, es decir, menos de un mes, o crónicas que duran más de un mes, o que son recurrentes o que persisten a pesar de los cambios inflamatorios y las múltiples terapias antibióticas. En este caso, por ejemplo, las mastitis esclerosantes o mastitis granulomatosas, y que muchas veces la paciente tiene tumoración y persiste, damos tratamientos y vuelve la paciente y puede drenar espontáneamente con pus o secreción purulenta o sangre, ¿verdad? Y la paciente se preocupa mucho, es una frecuente o es una situación de consulta donde la paciente se preocupa mucho. Y hay muchas alteraciones. Aquí vemos, por ejemplo, otro tipo de alteraciones en la formación de la glándula mamaria. Por ejemplo, pacientes que llegan con glándulas muy grandes, ¿verdad? O que tienen pezones muy grandes o pezones muy pequeños, o hay una asimetría en la relación del pezón y la areola, o que una mama es más grande que otra. Entonces, las pacientes se preocupan mucho y nos visitan, y nosotros tenemos que hacer una evaluación y un diagnóstico y poder orientar a nuestras pacientes de que estas son patologías benignas. Vemos, por ejemplo, politelia, que son presencia de múltiples áreas de crecimiento de la glándula mamaria, o muchas veces áreas donde la glándula no se desarrolla o es asimétrica. Entonces, la paciente nos visita muy preocupadas porque presenta alteraciones y nosotros debemos orientarlas. Otra causa importante de visita es la secreción por pezón. Y vemos aquí ejemplos de algunos tipos de secreción que se pueden dar por pezón. Importante es que la paciente se revise dentro de la autoexploración, y también la exploración física que el ginecólogo hace es no olvidarnos de apretar el pezón. Y señoras que nos están viendo en este momento, aproveche para revisarse sus mamas y aproveche para apretarse el pezón. Si hay presencia de secreción, entonces debe visitar a su ginecólogo. Y vemos aquí que las secreciones pueden ser oscuras, verdosas, pueden ser rojizas, pueden ser lechosas. Entonces, si esto sucede, debemos visitar para una evaluación. Vamos a ver en la siguiente que hay varias características de las secreciones. Por ejemplo, hablamos de galactorrea cuando es una secreción que asemeja a la leche, que es leche prácticamente. Podemos tener lo que se llama la telorrea, que es cuando la secreción es amarillenta u oscura. En algunos casos, la telorrea puede estar relacionada a
por ejemplo, abscesos o crecimientos. ¿Qué es un absceso? Una colección de pus, y que esta puede darse en un conducto o detrás del pezón y que pueden drenar espontáneamente y salir a través del pezón como pus, como secreción amarilla, por ejemplo. La telorragia es prácticamente sangre, ¿verdad? Secreción sanguinolenta. En la telorrea podemos encontrar además algunas secreciones verdosas. Hay pacientes que tienen secreciones verde oscuras y estas están relacionadas a dilatación de los conductos, generalmente dado por enfermedades fibroquísticas o enfermedades benignas de la mama. Y la telorragia, que es sangre por pezón, puede ser dada por presencia de papilomas, que son tumoraciones que crecen dentro de los conductos galactóferos. Estos deben ser resecados y hacer diagnósticos porque pudieran tener un riesgo aumentado para posteriormente degenerar a una enfermedad maligna. Vemos allí la imagen y la importancia nuevamente de la autoexploración, de la revisión. Debemos conocer nuestras mamas y como parte de nuestro objetivo, de nuestro rol como ginecólogo, como médico, es enseñar a nuestros pacientes cómo deben hacerse su autoexploración. Es importante que la paciente se haga su revisión por lo menos después de 5 o 8 días después de su menstruación, porque el tejido mamario ya no está tan activo. Si la paciente se revisa antes de la menstruación, puede sentir nodulaciones que de repente en realidad no están, son resultado del efecto hormonal pues dado porque ya la menstruación va a venir. Y si usted se revisa antes y luego se revisa después de la menstruación, va a observar que aquellos nódulos o aquellas alteraciones que usted se sentía previamente ya no se van a encontrar. Vemos acá ahora que anteriormente la importancia de que la paciente aprenda a explorarse, pero ahora aquí es cuando nosotros como médicos hacemos la exploración. Uno, pues, como parte del examen físico y formación de todos los médicos es, pues, la inspección y la palpación. Primero debemos observar si hay asimetrías, si hay hundimientos, si hay enrojecimientos, si hay inversiones de pezón. Y aprovechando, no todas las inversiones de pezón están relacionadas a cáncer. Pueden haber inversiones de pezón, por ejemplo, después de lactancia, después de procesos quirúrgicos, después de procesos inflamatorios. El pezón puede hundirse, pero nos corresponde a nosotros hacer el diagnóstico diferencial y ver que esa inversión, hundimiento de pezón no esté relacionado a un tumor detrás de ese pezón. Si eso sucede, entonces sí, debemos descartar la presencia de una masa asociada a malignidad. Antes de esto, mirábamos que dentro del examen físico, en la imagen de atrás, no solamente la inspección, la visualización de cualquier alteración, revisar siempre el área supraclavicular y las regiones axilares, porque ahí podemos encontrar nodulaciones que de repente no se encuentran en la mama, pero sí en esas regiones, de la región supraclavicular y la región axilar de la paciente. Aquí vemos ahora, una vez que nosotros hacemos el interrogatorio de nuestras pacientes, una vez que nosotros conocemos los antecedentes, hacemos la exploración física, también revisamos los estudios. Aprovechando, por ejemplo, octubre, que la paciente ve que hay promociones y dice, bueno, ya que están a mitad de precio, me hago mi mamografía, nos visitan para que nosotros hagamos la evaluación, la revisión y la interpretación de estos estudios. Vemos ahí, por ejemplo, entonces, que revisamos las mamografías, las resonancias magnéticas, las ecografías. Podemos evaluar resultados de biopsias, por ejemplo, si fueron indicadas. Vemos aquí la imagen de una mamografía con un ultrasonido y vemos en la primera imagen cómo se ve esa lesión por mamografía y abajo la imagen cuando se ve por ultrasonido, la cual es sospechosa. Hay una distorsión de la arquitectura. Vemos acá entonces cuando el médico revisa todos los estudios y hace un análisis y piensa y dice, bueno, esta paciente requiere mayores estudios de extensión
y sospechamos en algún momento que puede haber una tumoración asociada a cáncer de mama. Pasamos a la siguiente. Vemos aquí otras imágenes, mamografías, y la traje aquí para ver, para comentar pues que las mamografías tienen dos cortes, oblicuo medio lateral y cráneo caudal, y nosotros pues hacemos esa revisión. Y recordar que mientras más joven es la paciente, las mamas son más espesas, por consiguiente eso se interpreta como mayor densidad. A mayor edad, el tejido mamario se va sustituyendo por grasa y se hace menos densa. Vemos aquí algunos ejemplos de métodos de diagnóstico. Cuando la paciente tiene masas sospechosas, entonces nuestro deber es indicar estudios como la biopsia, y la biopsia puede ser por Trucut, dirigidas por ultrasonido, por mamótomo o diferentes formas para poder hacer diagnósticos. Después de este consejo comercial seguiremos hablando acerca de la biopsia, doctora, que también preocupa mucho a las pacientes. Pero ¿por qué me indicaron una biopsia? ¿Será que tengo cáncer? Y muchas pacientes ni se lo hacen porque dicen que tienen temor a que les vayan a dar una noticia mala. Pero en realidad si nosotros no lo hacemos, y mucho menos a tiempo, entonces nuestro pronóstico de vida cambia. Puede ser que sea positiva, puede ser que sea negativa, y en varios de los casos pues lo es. Nos tenemos que ir nuevamente, ya regresamos a hablar un poco más con respecto a este tema. No nos cambien. Sobre la biopsia, yo sé que usted quiere escuchar mucho porque es algo que se está indicando, claro, con conocimiento, previo a todo lo que la doctora Zelaya les ha dicho anteriormente, el porqué de una biopsia, cómo realizarla, cuándo, y siempre hay temor, por supuesto, a lo desconocido y a una mala noticia. Sin embargo, es importante. Doctora. Sí. Bueno, ¿en qué momento se puede realizar o sugerir una biopsia? Por ejemplo, cuando ustedes llevan su mamografía y la mamografía reporta un resultado que dice BRAF. El sistema BRAF es un sistema de interpretación y, por ejemplo, nos habla de un BRAF 4. Cuando habla de BRAF 4 se refiere a que es un hallazgo probablemente maligno y puede estar relacionado con malignidades, puede ser leve, moderada o altamente sospechoso, ¿verdad? Entonces, en estos casos tiene indicación de biopsia. Vemos ahí un ejemplo de una biopsia guiada por ultrasonido, aquellos casos donde son lesiones a veces no palpables, que dice la paciente, pero yo no me siento nada, ¿cómo es posible que me están indicando biopsia si yo no me siento nada? Pero esto se encontró o en este caso por ultrasonido, puede ser un quiste complejo que tiene componente sólido quístico u otra alteración que de acuerdo a la interpretación del radiólogo él sugiere que se haga una biopsia. En este caso se dirige por ultrasonido, se introduce la aguja, puede ser un BAF, una biopsia por aspirado de aguja fina, o puede ser por Trucut, que es una aguja más gruesa. Vemos ahí el ejemplo de una pistolita ahí con una aguja más larga y con un diámetro mayor, que se dirige por ultrasonido y podemos obtener una muestra más significativa para hacer un diagnóstico. Allá vemos, por ejemplo, lo que se llama mamótomo, donde se toma la mama y dirigida, entonces con una maquinita pues se toma la biopsia. Y hay diferentes formas. Vemos ahí otra forma de diagnóstico. Entonces dijimos que podemos hacer además no solamente biopsias por aguja fina, por Trucut, pueden ser biopsias incisionales que incidimos en el tumor y podemos tomar una muestra, o hacer una biopsia excisional donde hacemos una resección total de la tumoración y podemos hacer diagnóstico. Vemos que no solamente a través de las biopsias, también como estudios complementarios son las pruebas genéticas, que ya en los países desarrollados se hacen las pruebas para determinación de algunas mutaciones genéticas que están directamente relacionados al aparecimiento de cáncer de mama, y algunas tendencias de las células tumorales para también poder determinar las formas de tratamiento que pueden dar una mayor respuesta a la paciente, a la enfermedad. Vemos la siguiente y vemos ahora cuando nos corresponde
Una vez que hemos hecho la exploración física, el interrogatorio, hemos hecho estudios y nos toca dar las malas noticias. Esto es una situación un poco, muy difícil, ¿verdad? Aunque no parezca para el médico, tener que darle las malas noticias a la paciente. Pero como mencionábamos al principio, el objetivo principal de la evaluación y que nuestras pacientes pues sean disciplinadas y se organicen muy bien para que sus evaluaciones ginecológicas sean idealmente cada 6 meses y si no, pues cada año, porque de esta forma nosotros podemos diagnosticar tempranamente cualquier alteración y mientras más temprano es, como les decía al principio, las probabilidades de curación son mayores. Entonces el médico, una vez que hace la interpretación de los estudios de mamografía, estudios de biopsias, tiene que explicarle a la paciente y decirle, usted tiene cáncer de mama. Y vemos aquí, y traje esta imagen, consideré que era importante, porque aunque le demos una mala noticia a nuestras pacientes, es importante que sienta que tiene el apoyo no solamente del personal médico. Bueno, y una vez que el ginecólogo pues hace o sospecha clínica o por imágenes de un cáncer, debe referirlo ya sea al oncólogo clínico, que es el especialista o la subespecialista que indica los tratamientos de quimioterapia, que son los medicamentos que van a través de la vena, al cirujano oncólogo, que es aquel que va a tener que operar la mama para poder posteriormente recibir los tratamientos, o los radiooncólogos, que son los que indican la radioterapia complementaria como parte de todos estos tratamientos. No solamente el equipo médico, sino también el apoyo de la familia, y traje un círculo grande de familia donde también están agregados los amigos como parte del sostén de nuestras pacientes una vez que se les hace el diagnóstico de cáncer de mama. Y no solamente de nuestra familia, de nuestros amigos, también la ayuda de Dios, el sostén importante para poder manejar esta enfermedad y salir adelante. Vemos también la ayuda del apoyo psicológico, porque es una noticia difícil y que necesitamos la ayuda de muchos expertos para poder asimilar la enfermedad y poder pues levantarnos y salir adelante, porque se puede salir adelante. Así es, doctora, usted nos hablaba acerca de las pruebas genéticas, si nos puede ampliar un poco en qué consiste, si están disponibles en nuestro país. Pues fíjese que por el momento desconozco que se estén realizando propiamente hablando del BRCA1, BRCA2, sé que se hacen en el exterior, ¿verdad? Donde se hace la determinación, si la paciente las tiene positivas, entonces sabemos que esta paciente tiene una muy alta probabilidad de desarrollar cáncer en un momento de su vida. Y resulta que, por ejemplo, en algunos países, en estas pacientes que tienen las pruebas positivas, usaban lo que era la mastectomía profiláctica, ¿verdad? O como Angelina Jolie, por ejemplo, que ella le salió positiva esa prueba, ella se quitó sus mamas porque sabía que en algún momento iba a desarrollarla la enfermedad y entonces tomó la decisión de quitarse sus mamas tempranamente. Y pues así como también se quitó sus ovarios, ¿verdad? Por el estímulo estrógeno. Pero en el caso de que una paciente tenga este gen, que le dice que tiene predisposición a tener el cáncer de mama, pero si hace los factores o trata de modificar los factores que son modificables, valga la redundancia, entonces como la alimentación, el ejercicio, llevar un estilo de vida sano, ¿esto puede hacer de que el cáncer no se exprese o siempre la paciente va a presentar cáncer? Pues en cáncer? algún momento de la vida, como es una predisposición genética, hemos visto que muchas pacientes en realidad, antes se hablaba mucho de los factores de riesgo, pero se ha visto que un alto porcentaje de pacientes a quienes se les diagnostica no tienen factores de riesgo, porque la parte fuerte en ellas es la parte genética. Estas pacientes que las tengan positivas las pruebas deben modificar y evitar aquellos factores de riesgo, pero está descrito que en algún momento de su vida van a presentarlo, entonces ellas deben estar en seguimientos estrictos, porque hacer sus mamografías anuales, pruebas especiales, porque al primer aparecimiento de la alteración o la sospecha, entonces hay que intervenir. En estas pacientes pues no se puede dar manejos conservadores tanto, ¿verdad?
Con esta respuesta nos tenemos que ir nuevamente, pero ya regresamos con más en Avances en Salud. Como nosotros podemos prevenir, ustedes ya han escuchado el rol del médico ginecólogo en la detección temprana del cáncer de mama, que realmente es básico, es prioritario. Solamente con la evaluación y la experiencia clínica del ginecólogo o la ginecóloga, realmente llevamos una guía básica y que nos puede salvar la vida en cualquier momento de nuestras vidas. También es importante recordar las recomendaciones. Estamos en el mes de la prevención, la lucha contra el cáncer de mama, y no podemos dejar a un lado, como en cada uno de los programas que hemos podido hablar de diferentes formas, enfocarnos de diferentes formas en este tema, para que usted sepa de que es vital. La doctora nos va a aclarar un poco con respecto a la palpación y demás, pero el ultrasonido y la mamografía. Existen dudas todavía, doctora, de pacientes que preguntan: ¿a qué edad me tengo que hacer una mamografía? ¿A qué edad me tengo que hacer un ultrasonido mamario? ¿Por qué yo tengo 28 años y me indicaron una mamografía? Y así, varios mitos. Bueno, en realidad pues sabemos que el ultrasonido es el estudio que se realiza o se indica en pacientes menores de 40 años. La mamografía a partir de 39, 40 años. Pero si usted tiene antecedentes familiares en primer grado, su mamá con cáncer de mama, su tía materna con cáncer de mama, hermanas, debe realizarse su primera mamografía a los 35 años. O dependiendo de la edad en que se hizo el diagnóstico del cáncer de su pariente en primer grado. Si fue hecho a los 28, usted tiene que empezarse su estudio a partir de esa edad. Y bueno, pero si no, pues a partir de los 35 años y luego hasta los 39 años comenzarse a hacer de forma anual la mamografía. Hay muchas organizaciones internacionales donde dan las recomendaciones de la toma de la mamografía. La COG, la Asociación Europea, ellos utilizan unas recomendaciones de 3 a cada 5 años, por ejemplo. Pero resulta que si en nuestro país nosotros le decimos a la paciente hágasela cada 5 años, de repente se la hará cada 10 años, ¿verdad? Y es una lucha importante de la educación de nuestra población, no solamente femenina, sino también los hombres, porque muchas mujeres son dependientes de los hombres y es el hombre quien le dará el dinero para que se haga la mamografía, y mientras el hombre también no tenga conciencia de la importancia de que su esposa debe hacerse este estudio, pues no se la va a hacer. Entonces, recuerde, de 39 años en adelante, debe realizarse su estudio de mamografía. Recuerde que hay diferentes estudios de mamografía, son las convencionales, las digitales, la tomosíntesis. Hágase la que se acomode a su presupuesto. Y recuerde que en este mes muchas instituciones, hospitales, están apoyando a la población, ¿verdad?, para facilitar el acceso al estudio de mamografía, y hay muchos descuentos, 50% de descuentos. Muchos hospitales, centro de cáncer, hospitales, Hospital Dime, muchos hospitales, ¿verdad?, donde realizan promociones para que usted se haga este estudio y que pueda visitar, no solamente que se quede con la mamografía y el sobre en su casa, debe visitar al ginecólogo para que se lo pueda interpretar y que le pueda dar las recomendaciones en relación al estudio y ver si requiere estudios de ultrasonidos complementarios, porque muchas veces requiere, o conos de compresión o amplificaciones para completar el estudio. Este punto es muy importante, doctora. Doctora, ¿cuántas pacientes se realizan el estudio y lo dejan en su casa? Me dijeron que todo estaba bien y así nomás lo dejan. Bueno, nos tenemos que ir nuevamente y enseguida regresamos para cerrar Avances en Salud.
finalizando Avances en Salud. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. Le agradecemos a la doctora Jessica Zelaya, una excelente ginecobstetra con amplia experiencia en relación con el cáncer de mama y todas las enfermedades relacionadas con la ginecología y obstetricia. Realmente nos ha dado una cátedra del rol del médico ginecólogo en relación con la detección temprana del cáncer de mama. Y es que no es para menos. ¿Cuántas mujeres en este momento están sufriendo mucho por esa enfermedad? Porque a veces nosotros no queremos chequearnos porque estamos pensando siempre en el precio. ¿Y cuánto cuesta el ultrasonido? ¿Y cuánto cuesta la mamografía? No, ya gasté todo en la semana morazánica, mejor vamos a ver si para el otro año volvemos a ahorrar, tal vez para diciembre, que hay un dinerito extra, pero el estudio nunca se vio. Siempre damos prioridad a lo superficial, que no está mal. Sin embargo, nuestra salud es primero. Sin ella nosotros no podemos trabajar, no podemos tener calidad de vida, no podemos hacer nada. Y el cáncer, hacemos énfasis, enfatizamos en todo esto porque sabemos que el cáncer es de los más frecuentes que existen y es necesario que usted lo conozca. Doctora, sus palabras finales y por supuesto, ¿dónde la pueden contactar nuestros televidentes para llevar esos estudios que se están realizando en este mes y que necesitan una interpretación médica? Sí, muchas gracias. Me encuentro en Hospital Clínicas Dime, edificio anexo, en el 22-32-61-31. Usted puede llamar y hacer sus citas, 22-32-61-31. Doctora, le esperamos en una próxima ocasión. Los números de teléfono de la doctora Zelaya que están en sus pantallas. Ella está ubicada en Hospital Dime, en el anexo, y usted puede contactarla con mucho gusto, ella le va a atender. Gracias por haber estado en sintonía de Avances en Salud. Lo esperamos mañana con un nuevo tema que está ampliamente verificado, estudiado y que es una sorpresa para todos ustedes. No se lo puede perder porque es el factor de riesgo cardiovascular y todos los factores de riesgo, porque les decía estudiado y verificado porque hay varios estudios que el médico que nos va a acompañar, que por cierto nos visitó desde la ciudad de York, en un espacio en Avances en Salud, para poderles hablar acerca de esto. Es el doctor Sergio Cantillano, internista, con un máster en metodología de la investigación educativa, así que no se lo pierdan. Gracias por haber estado con nosotros y le invitamos a que continúe en sintonía de Televisión Educativa Nacional, Canal 10. Buenas noches.